Hay algo que viene pasando desde hace un buen tiempo en el fandom de BTS. Y si eres de los que observa más allá de lo superficial, probablemente ya te diste cuenta. No es algo que se pueda explicar en 2 líneas ni un simple drama de internet. Es más complejo, más repetitivo y honestamente cada vez más sospechoso. Porque no estamos hablando de un rumor random que apareció un día y desapareció. Estamos hablando de un patrón que se viene repitiendo una y otra vez, con los mismos protagonistas, en los mismos momentos clave. Y sí, otra vez el foco cae sobre Jimin y Jungkook, que parece estar siempre en el centro del huracán cuando algo más grande está pasando detrás. Vamos por partes, porque esto no es tan simple como los fans exageran. Mientras todo este caos ocurre en redes, hay un tema bastante serio que viene desarrollándose desde el año pasado: la situación legal que involucra al CEO de Hype Corporation. Y no es cualquier cosa. Estamos hablando de un caso que tiene que ver con dinero, con decisiones empresariales importantes y con algo tan delicado como el manejo de información durante el IPO de la empresa. Para ponerlo en palabras simples, se está investigando si hubo uso de información privilegiada, si ciertas personas tuvieron acceso a datos antes que el resto y aprovecharon eso para beneficiarse económicamente. También se ha hablado de inversionistas que no recibieron la información completa o que fueron dejados fuera de ciertas decisiones. Todo esto, si se confirma, no solo trae consecuencias legales fuertes, sino que también afecta directamente la imagen de la empresa. Ahora bien, aquí viene la parte que hace ruido. Cada vez que este tema empieza a calentarse, cada vez que hay avances, declaraciones o momentos importantes dentro de la investigación, pasa algo. Literalmente de la nada, empiezan a salir rumores sobre Jimin y Jungkook. Pero no rumores tranquilos, no. Hablamos de contenido hecho para explotar. Supuestas citas, pruebas, videos, teorías, hilos, análisis, todo junto, todo al mismo tiempo. Y obviamente el fandom reacciona. Porque seamos sinceros, no hay nada que genere más movimiento en el K-pop que los rumores de relaciones. Y más si involucran a 2 de los idols más populares del mundo. Y más si tocan algo tan sensible como el Jikook. Entonces empiezan las frases de siempre, las que ya parecen copiadas y pegadas cada vez que pasa esto. Se acabó el Jikook, nunca fue real, todo era marketing, ya están con otras personas. Es como si alguien tuviera una plantilla guardada y solo la reutilizara cada cierto tiempo. Y boom, Twitter explotando, TikTok lleno de pruebas, fans peleando en comentarios, gente defendiendo, otros atacando. Un caos total. Pero mientras todos están enfocados en eso, el tema del CEO desaparece del radar. Y ahí es donde mucha gente empezó a decir, ok, esto ya no se siente casual. Porque cuando te tomas el tiempo de mirar hacia atrás y conectar los puntos, te das cuenta de que esto ya pasó antes, varias veces, demasiadas. Uno de los momentos más evidentes fue en septiembre de 2025, justo cuando el CEO tenía que presentarse a declarar, un momento clave dentro del caso. Empezaron a salir rumores por todos lados. En el caso de Jimin, volvió a aparecer vinculado con una mujer que ya había sido relacionada con otros idols antes, lo cual hizo que muchos fans levantaran sospechas porque no era la primera vez que su nombre salía en este tipo de historias. Y con Jungkook, la cosa escaló aún más. Rumores de citas con una integrante de aespa, más los famosos videos de mujeres entrando a su casa. Videos que después fueron cuestionados, algunos claramente manipulados, otros directamente hechos con inteligencia artificial. Pero claro, eso se aclaró después, cuando ya todo el mundo había opinado, cuando ya habían llegado los comentarios de odio, cuando ya el fandom estaba dividido otra vez. Y ese es el verdadero problema de todo esto. No es solo que los rumores sean falsos o dudosos, es el daño que causan mientras están circulando. Porque Jimin y Jungkook terminan siendo el blanco directo. Reciben críticas, insultos, acusaciones sin fundamento. Se construyen historias donde ellos quedan como los malos sin que exista una sola prueba sólida.
Y mientras tanto, otras personas son puestas como víctimas, sin que nadie cuestione demasiado. Todo esto crea un ambiente bastante tóxico, donde la gente reacciona más rápido de lo que piensa. Y eso es exactamente lo que hace que todo funcione, porque en redes sociales lo que importa no es tanto si algo es verdad, sino si genera interacción. Y estos rumores generan muchísima interacción. Ahora, hay algo que también llama la atención. ¿Cómo desaparece todo después? Así como los rumores aparecen de forma masiva y repentina, también se van apagando poco a poco. La gente deja de hablar del tema, los videos dejan de circular, las cuentas borran contenido y de repente, silencio. Y curiosamente, eso coincide con el momento en que la presión mediática sobre el CEO también baja. Otra coincidencia más, otra pieza que encaja en el mismo patrón. Y claro, nadie puede decir con certeza esto es una estrategia planeada, porque no hay pruebas directas de eso. Pero tampoco se puede ignorar que el patrón existe, que las coincidencias son constantes y que el efecto es siempre el mismo: distraer, dividir y desviar la atención. Además, hay que entender algo importante. No todos los temas tienen el mismo potencial viral. Un caso legal complejo, con términos financieros y procesos como un IPO, no es fácil de digerir para el público general. No genera debates apasionados ni se vuelve tendencia fácilmente. En cambio, un rumor sobre la vida personal de idols, eso vuela, es rápido, es emocional, es fácil de compartir, y si involucra a Jimin y Jungkook, es básicamente garantía de viralidad. Por eso, cada vez más fans están cambiando la forma en la que reaccionan. Ya no se trata solo de creer o no en el Jikook o en cualquier rumor que salga. Se trata de mirar el contexto, de preguntarse qué está pasando al mismo tiempo, de no caer en la reacción automática. Porque al final, lo que queda claro es que ellos terminan siendo los más afectados en todo esto. Y eso ya no es algo menor. Así que sí, lo más probable es que esto vuelva a pasar. Cuando haya otro avance en el caso de Hive, cuando el CEO vuelva a estar en el foco, cuando la presión mediática suba otra vez, no sería raro ver aparecer otro escándalo, otro rumor, otra historia que ponga a Jimin y Jungkook en el centro. La diferencia es que ahora hay más gente observando, más gente conectando los puntos, más gente que ya no se traga todo tan fácil. Porque cuando empiezas a ver el patrón, ya no hay forma de dejar de verlo. Y ahí es donde todo cambia, porque a veces el verdadero tema no es lo que está explotando en redes, sino lo que quedó completamente fuera de la conversación mientras todos miraban hacia otro lado.